La diligencia frenó con violencia, como si una fuerza invisible hubiera decidido detenerla allí. Y en ese segundo, Margaret Lawson supo que ya no había vuelta atrás. El nudo en su estómago se apretó bajo los guantes mientras una pregunta la atravesaba como un disparo. Había huido directo hacia el peor error de su vida al llegar a Georgetown, Colorado, en la primavera de 1876. A través de la ventanilla vio el polvo girar alrededor de las ruedas y una ciudad minera dura, fría, clavada en las montañas rocosas, como un reto para cualquiera que creyera poder empezar de nuevo. Las casas de madera se apiñaban sobre calles de barro, aún manchadas por la nieve derretida, y todo en ese lugar parecía decirle que no estaba a salvo. No era una llegada, era una advertencia. Había cruzado más de 1000 millas desde St. Louis con un baúl maltratado, recuerdos que pesaban demasiado y una sola carta, la de Samuel Vance, un ganadero que buscaba esposa mediante una agencia matrimonial. Sus palabras eran educadas, casi reconfortantes, pero Margaret sabía mejor que nadie que el papel podía mentir, que las promesas bien escritas podían ocultar peligros mortales, y esa verdad la había aprendido pagando un precio demasiado alto. Cuando el cochero abrió la portezuela y le ofreció su mano áspera, Margaret aspiró hondo, como si necesitara reunir valor para sobrevivir al siguiente paso. Descendió sobre la pasarela de madera con su vestido oscuro cubierto de polvo, sintiendo las miradas curiosas, desconfiadas y hambrientas clavarse en ella. Con solo 23 años, el cabello castaño rojizo oculto bajo una cofia sencilla y unos ojos verdes marcados por un dolor prematuro, Margaret no era solo una joven que llegaba al oeste. Era una mujer huyendo de algo que ardía en su pecho como una cicatriz invisible, una razón tan poderosa que la obligó a dejar Louisville atrás y apostar su destino a un completo desconocido. Y ahora dime tú, ¿desde qué país estás viendo esta historia del salvaje oeste? Escríbelo en los comentarios y acompáñanos en este viaje lleno de decisiones peligrosas y segundas oportunidades. Si quieres saber qué secreto arrastra Margaret y cómo una sola carta puede cambiarlo todo, suscríbete al canal y no te pierdas ninguno de nuestros relatos del viejo oeste. Y dime tú, ¿desde qué país estás viendo esta historia del viejo oeste? Déjalo en los comentarios y acompáñanos en este viaje. Si quieres descubrir qué le espera a Margaret y cómo una sola decisión puede cambiarlo todo, suscríbete al canal y no te pierdas ninguno de nuestros relatos del salvaje oeste. Era viuda, pero eso no era lo peor. Su marido había muerto en una disputa por una apuesta solo 8 meses después de su boda, dejándola sin nada más que deudas y una reputación mancillada por los delitos de él. Thomas había sido encantador y guapo, pero también había sido un ladrón y un tramposo, y cuando murió, la buena gente de Saint Louis dejó claro que su viuda no era bienvenida en la sociedad respetable. Los rumores la habían seguido a todas partes, las miradas cómplices de las mujeres que apretaban con fuerza sus bolsos cuando pasaba, las sonrisas burlonas de los hombres que asumían que era igual que su difunto marido. Margaret le había escrito a Samuel con sinceridad sobre su situación, esperando que él retirara inmediatamente su propuesta de matrimonio. En cambio, él le había respondido con una compasión inesperada, diciendo que todas las personas merecían un nuevo comienzo y que sería un honor para él conocerla cuando llegara. Había leído esa carta una docena de veces durante el largo viaje hacia el oeste, tratando de convencerse de que era sincera, de que no se dirigía hacia otro desastre. Ahora, de pie en el paseo marítimo, con su baúl a los pies y miradas curiosas observándola desde puertas y ventanas, se sentía expuesta y vulnerable. Un hombre con traje negro se acercó, con expresión neutra, pero no desagradable. Señorita Lawson, dijo, quitándose el sombrero. Sí, respondió ella, con una voz más firme de lo que se sentía. Soy el reverendo Thomas Whitfield. Samuel Vance me pidió que la recibiera y la llevara a su rancho. Él habría venido en persona, pero uno de sus caballos enfermó ayer y no pudo dejarlo. Margaret sintió una punzada de ansiedad. ¿Qué tipo de hombre enviaba a un ministro a recoger a su novia? ¿Era esto algún plan elaborado? Pero el reverendo Whitfield parecía sincero, y ella no tenía más remedio que confiar en él. Gracias, dijo en voz baja.
Le agradezco su amabilidad. El reverendo cargó su baúl en un carro y la ayudó a subir al asiento. Mientras atravesaban Georgetown, le señaló los distintos establecimientos: la oficina de Asai, el almacén, el hotel, el salón del que salían carcajadas estrepitosas a la calle. La ciudad estaba llena de vida gracias al auge de la plata, y los mineros y los hombres de negocios abarrotaban las aceras. Pero Margaret se fijó en los aspectos más toscos: el barro y los gritos, la violencia casual que parecía hervir bajo la superficie. Georgetown es una buena ciudad, dijo el reverendo Whitfield, como si le leyera el pensamiento. Pero es una ciudad joven que aún está buscando su camino. El rancho de Samuel está a unos 8 kilómetros de la ciudad, en un valle que ofrece algo de paz lejos de todo este bullicio. Hábleme de él, dijo Margaret, y luego dudó, preguntándose si era apropiado preguntar. El reverendo sonrió levemente. Samuel es un buen hombre. Llegó aquí hace 7 años y construyó su rancho desde cero. Es honesto, trabajador y muy respetado. Es bastante reservado, pero cuando la ciudad necesitó ayuda para construir la iglesia, fue el primero en ofrecer su mano de obra y su madera. ¿Por qué pidió que le enviaran una esposa?, preguntó Margaret. Seguro que aquí hay mujeres que estarían interesadas en un hombre así. El reverendo Whitfield se quedó callado un momento mientras guiaba la carreta por un camino que subía hacia las colinas. Samuel había sufrido una tragedia en el pasado. Estuvo comprometido una vez en Kansas, pero su prometida murió de escarlatina solo 2 semanas antes de la boda. Vino al oeste para escapar de esos recuerdos. Creo que se ha construido una buena vida aquí, pero es una vida solitaria. El invierno pasado fue especialmente duro, y creo que se dio cuenta de que quería algo más que trabajo y soledad. Margaret asimiló esta información y sintió una afinidad con Samuel que no esperaba. Ambos huían del dolor. Ambos buscaban algo que habían perdido o que nunca habían tenido. Quizás eso podría ser una base, pensó. Quizás 2 personas rotas podrían construir algo completo juntas. El camino atravesaba bosques de pinos y prados, donde comenzaban a florecer las primeras flores silvestres. El aire era fresco y limpio, muy diferente del humo frío y el hedor del río de St. Louis. Margaret se encontró respirando más profundamente, sintiendo que la opresión en su pecho comenzaba a aliviarse ligeramente. Cruzaron un puente de madera sobre un arroyo caudaloso, todavía hinchado por el deshielo, y subieron una suave pendiente. Allí, dijo el reverendo Whitfield, señalando hacia adelante. Margaret miró y vio un valle que se extendía ante ellos, protegido por montañas en 3 lados. Una casa de madera se alzaba cerca de un grupo de árboles, con humo saliendo de su chimenea de piedra. Más allá de la casa había un corral, un granero y pastos donde pastaban caballos. Era sencillo, pero estaba bien cuidado, y algo en la escena hizo que a Margaret se le hiciera un nudo en la garganta por una emoción inesperada. Cuando se acercaron, un hombre salió del granero. Era alto y de hombros anchos, vestía ropa de trabajo y llevaba un sombrero que le cubría el rostro. Dejó el cubo que llevaba y se dirigió hacia la carreta, quitándose el sombrero al acercarse. La primera vez que Margaret vio claramente a Samuel Vance, se quedó sin aliento. Tendría unos 30 años, con el pelo oscuro que le caía sobre la frente y unos ojos tan azules que parecían capturar el cielo de Colorado. Su rostro era atractivo, pero curtido, marcado por el sol, el viento y el trabajo duro. Había una dulzura en su expresión que contrastaba con su poderosa complexión, y cuando él la miró a los ojos, ella vio en ellos incertidumbre, una vulnerabilidad que coincidía con la suya. Señorita Lawson, dijo con voz profunda y cálida. Bienvenida. Espero que el viaje no haya sido demasiado difícil. Gracias, señor Vance, respondió ella, aceptando su mano mientras la ayudaba a bajar del carro. Su agarre era fuerte pero cuidadoso, y la soltó inmediatamente, retrocediendo para darle espacio. Por favor, llámeme Samuel, dijo. Me alegro de que haya llegado bien. El reverendo Whitfield descargó su baúl y Samuel los invitó a ambos a entrar. La casa era más grande de lo que parecía desde fuera, con una sala principal que servía de cocina y salón, y 2 habitaciones más pequeñas que Margaret supuso que eran dormitorios.
Todo estaba limpio y ordenado, pero tenía el aspecto austero de un lugar habitado por alguien que solo poseía lo necesario. «He preparado el dormitorio para usted», dijo Samuel, señalando una de las puertas. «La otra habitación es mía. Quiero que sepas que no hay ninguna presión, ninguna expectativa. Podemos tomarnos todo el tiempo que necesites para conocernos antes de casarnos, si eso es lo que sigues deseando». Margaret había esperado muchas cosas, pero no esta cortés amabilidad. Miró a Samuel y vio sinceridad en sus ojos, y sintió que el nudo de miedo que tenía en el pecho se aflojaba ligeramente. «Gracias», dijo en voz baja. «Eso significa más para mí de lo que imaginas». El reverendo Whitfield se quedó a tomar un café y entabló una conversación ligera que ayudó a aliviar la incomodidad de la situación. Contó historias sobre la fundación de Georgetown, sobre los yacimientos de plata que habían atraído a miles de buscadores de fortuna a estas montañas, sobre los duros inviernos y la determinación de las personas que se quedaron. Samuel añadió detalles aquí y allá, y Margaret se relajó. Incluso sonrió ante algunas de las historias. Cuando el reverendo finalmente se despidió, prometió volver en unos días para ver cómo estaban. Margaret se quedó sola con Samuel por primera vez. El silencio se extendió entre ellos, no del todo cómodo, pero tampoco hostil. «Debes de estar cansada», dijo Samuel finalmente. «¿Te gustaría descansar? ¿O quizás tienes hambre? Me temo que mi cocina es sencilla, pero puedo preparar algo sustancioso». «Estoy más nerviosa que cansada o hambrienta», admitió Margaret, sorprendida por su propia honestidad. «No sé qué esperas de mí, ni qué debo esperar yo de ti». Samuel asintió lentamente y luego señaló las sillas cerca de la chimenea. «¿Quieres sentarte conmigo? Creo que deberíamos hablar con franqueza». Se acomodaron en las sillas y Samuel se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas entre las rodillas. «Sé lo que decía tu carta sobre tu difunto marido y las circunstancias que te llevaron a marcharte. Quiero que sepas que no te juzgo por sus acciones. No eres responsable de las decisiones que tomó otra persona». Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La mayoría de la gente no lo veía así. Daban por hecho que yo debía de saber lo que él hacía, que debía de haberle ayudado de alguna manera. O pensaban que simplemente había sido una tonta y una débil por casarme con él. «¿Estabas enamorada de él?», preguntó Samuel con delicadeza. Margaret consideró la pregunta cuidadosamente. Creía que sí. Era emocionante y atento, y yo era joven y me halagaba su atención. Mis padres habían fallecido el año anterior, y yo estaba sola y afligida. Thomas parecía mi salvación, pero después de casarnos me di cuenta de que en realidad no lo conocía en absoluto. Me mantenía al margen de sus negocios y solo supe la verdad después de su muerte, cuando los acreedores y la policía llamaron a nuestra puerta. Samuel se quedó callado un momento, con sus ojos azules pensativos. «Entiendo lo que es depositar tus esperanzas en alguien y luego perderlas. Mi prometida, Elizabeth, era la mujer más amable que había conocido. Cuando murió pensé que mi vida había terminado. Vine aquí porque no podía soportar quedarme en Kansas, donde todo me recordaba lo que había perdido. Durante años me dije a mí mismo que el trabajo era suficiente, que no necesitaba nada más. Pero el invierno pasado, sentado solo en esta casa noche tras noche, me di cuenta de que no estaba viviendo. Solo existía. «¿Qué te llevó a poner un anuncio para buscar esposa?», preguntó Margaret. Samuel se levantó y se acercó a la ventana, contemplando las montañas. «Fui a un baile en la ciudad la pasada Navidad. Observé a las familias que había allí, la forma en que los maridos y las mujeres se movían juntos, la forma en que se sonreían a través de la sala. Vi a los niños jugando y sentí una nostalgia tan grande que era como un dolor físico. Tengo 31 años y he construido algo aquí, pero me siento vacío sin alguien con quien compartirlo». Margaret se levantó y se colocó a su lado. «Entiendo ese sentimiento. Quería una familia, un hogar, una vida llena de felicidad cotidiana. En cambio, obtuve escándalo y vergüenza. Cuando vi tu anuncio, casi lo descarté por imposible. Pero algo me impulsó a escribir esa carta. Pensé que, aunque me rechazases, al menos habría sido sincera sobre quién soy.
Samuel se volvió para mirarla, y la intensidad de su mirada le cortó la respiración. No quiero que sientas que me debes nada, Margaret. Has viajado mucho y, si decides que esto no es lo que quieres, te ayudaré a encontrar trabajo en Georgetown o te proporcionaré los medios para viajar a otro lugar. Pero si estás dispuesta a darle una oportunidad para ver si podemos construir algo juntos, te prometo tratarte con respeto y amabilidad. Prometo ser sincero contigo y no juzgarte nunca por tu pasado. Margaret sintió que algo cambiaba en su interior, una cautelosa esperanza que no se había permitido sentir en meses. Me gustaría intentarlo, dijo en voz baja. Me gustaría ver si podemos hacer que esto funcione. Samuel sonrió entonces, una expresión genuina que transformó su rostro serio. Entonces empecemos por conocernos. Déjame mostrarte el rancho y tú me dirás qué te parece. Pasaron el resto de la tarde recorriendo la propiedad. Samuel le mostró el establo donde tenía 6 caballos y le explicó su deseo de criar caballos de calidad para las explotaciones mineras y los ranchos de la zona. Le enseñó el gallinero, que actualmente albergaba una pequeña bandada, y la parcela de huerto que aún no había plantado porque no tenía tiempo para cuidarla adecuadamente. Le mostró el arroyo que proporcionaba agua fresca durante todo el año y la pradera donde cortaba el heno en verano. Margaret escuchó y hizo preguntas, genuinamente interesada en la vida que Samuel había construido. Ella le contó sobre su infancia en St. Louis, sobre su padre, que había sido maestro de escuela, y su madre, que se había dedicado a la costura para ayudar a llegar a fin de mes. Habló de los libros que le encantaba leer, de su habilidad con los números, que había ayudado a su padre con sus cuentas, de sus sueños de tener un jardín y aprender a conservar alimentos para el invierno. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando las montañas de tonos dorados y rosados, se quedaron juntos en una pequeña elevación con vistas al valle. La belleza del paisaje dejó a Margaret sin aliento y sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué te pasa?, preguntó Samuel, con preocupación en su voz. No me pasa nada, dijo Margaret, secándose los ojos. Es solo que esto es tan hermoso, y tú eres tan amable, y yo me había convencido de que ya no merecía nada bueno. Pensaba que pasaría el resto de mi vida pagando por errores que ni siquiera eran míos. Samuel extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si lo deseaba, y le tocó suavemente el hombro. Te mereces la felicidad, Margaret. Te mereces respeto y amabilidad, y una vida que te traiga alegría. No puedo prometerte que todo será perfecto, pero puedo prometerte que haré todo lo posible por darte esas cosas. Margaret lo miró, vio la sinceridad en sus ojos y sintió que algo se rompía dentro de su corazón. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? No me conoces. Podría ser una persona horrible. Samuel le dedicó una sonrisa amable. Yo también podría ser una persona horrible. Ambos estamos corriendo un riesgo, pero creo que las personas se revelan a través de sus acciones con el tiempo. Juzguémonos mutuamente por lo que hacemos, no por lo que otros han dicho o supuesto sobre nosotros. Regresaron a la casa mientras el crepúsculo se intensificaba y Samuel preparó una cena sencilla de papas fritas, tocino y pan. Comieron juntos en la pequeña mesa y la conversación fluyó con más facilidad ahora, tocando temas más ligeros. Samuel tenía un sentido del humor tranquilo que sorprendió a Margaret, y ella se encontró riéndose de sus historias sobre caballos testarudos y los retos de la ganadería en las montañas. Después de la cena, Samuel insistió en limpiar mientras Margaret deshacía su baúl en el dormitorio que él había preparado para ella. La habitación era pequeña pero cómoda, con una cama de verdad, un lavabo y clavijas en la pared para colgar la ropa. Incluso había un pequeño espejo y una alfombra de trapo en el suelo. Era más de lo que esperaba, y sintió una oleada de gratitud por la consideración de Samuel. Esa noche, tumbada en una cama de verdad por primera vez en semanas, Margaret se quedó mirando al techo y pensó en los extraños giros que había dado su vida. Esa misma mañana, estaba llena de temor y miedo, segura de que se dirigía hacia una decepción o algo peor. Ahora sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Samuel no era lo que ella esperaba. Era mejor, más amable y más atento de lo que se había atrevido a imaginar. Aún no lo amaba,
pero veía la posibilidad de que el amor creciera entre ellos, y eso era más de lo que había creído posible. En la otra habitación, Samuel también estaba despierto, pensando en la mujer que había llegado esa tarde. Margaret era encantadora, pero era más que su belleza física lo que le había impresionado. Había una fuerza en ella, una resistencia que se manifestaba en la forma en que se comportaba a pesar del dolor que podía ver en sus ojos. Había sido herida y juzgada injustamente, y sin embargo había encontrado el valor para viajar por todo el país, para empezar de nuevo con un desconocido. Samuel sentía el deseo de protegerla, y también se sentía atraído por ella de una manera que le emocionaba y le asustaba a la vez. Había pensado que su corazón estaba cerrado para siempre tras la muerte de Elizabeth, pero la presencia de Margaret había despertado algo que creía muerto. A la mañana siguiente, Samuel se despertó antes del amanecer, como era su costumbre, y salió a cuidar de los animales. Cuando regresó a la casa, encontró a Margaret ya despierta, vestida con un sencillo vestido de percal, con el pelo trenzado y recogido. Había encendido el fuego en la estufa y estaba examinando las provisiones de la despensa. «Buenos días», dijo, volviéndose para sonreírle. «Espero que no le importe que haya revisado sus provisiones. Pensé que podría preparar el desayuno». «No me importa en absoluto», dijo Samuel, colgando su sombrero en un gancho. «Se lo agradecería. Mi cocina es funcional, pero no especialmente sabrosa». Margaret se puso manos a la obra y pronto el olor del café y los huevos fritos inundó la casa. Encontró harina e hizo galletas, trabajando con una destreza que delataba años de práctica. Samuel la observaba moverse por la cocina, fascinado por lo natural que parecía encajar en ese espacio. Desayunaron juntos y después, Margaret insistió en lavar los platos mientras Samuel volvía al trabajo. «Necesito sentirme útil», dijo ella cuando él protestó. «Déjame ayudar en lo que pueda». Durante los días siguientes, se acostumbraron a una cómoda rutina. Samuel trabajaba en el rancho, reparando vallas, entrenando caballos y ocupándose de las diversas tareas que llenaban sus días. Margaret se encargaba de las tareas domésticas, cocinando, limpiando y organizando. También empezó a trabajar en el jardín, removiendo la tierra y planificando qué plantar. Samuel le proporcionaba semillas y herramientas y observaba con silencioso placer cómo ella se entregaba al trabajo. Por las tardes, se sentaban juntos y hablaban. Margaret descubrió la infancia de Samuel en Kansas, la muerte de sus padres cuando él era pequeño y los años que pasó trabajando en ranchos ajenos antes de ahorrar lo suficiente para montar el suyo propio. Samuel descubrió la afición de Margaret por la lectura, su talento para las matemáticas y su sueño secreto de ver el océano algún día. Compartieron historias y risas, y poco a poco las barreras entre ellos comenzaron a derrumbarse. Al quinto día de la llegada de Margaret, Samuel sugirió que fueran a Georgetown a comprar provisiones. Margaret llevaba años sin montar a caballo, pero Samuel fue paciente, eligió un caballo dócil y ayudó a Margaret a sentirse cómoda en la silla. Cabalgaron juntos durante la mañana primaveral y Margaret sintió una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Georgetown estaba tan concurrido como siempre y Margaret era muy consciente de las miradas curiosas que recibían. Samuel la presentó a los tenderos y a los habitantes del pueblo con los que se encontraron, diciendo simplemente que era su prometida. La mayoría de la gente fue educada, aunque Margaret vio especulación en sus ojos. Mantuvo la cabeza alta, negándose a mostrar la ansiedad que le revoloteaba en el estómago. En la tienda general compraron harina, azúcar, café y otros suministros. El propietario, un hombre regordete llamado Henry Sullivan, fue amable y acogedor. Su esposa, Clara, salió de la trastienda y enseguida entabló conversación con Margaret sobre Georgetown, aconsejándoles sobre qué comerciantes eran honestos y cuáles debía evitar. Margaret agradeció su amabilidad, aunque se preguntaba cuánto duraría si Clara se enteraba de su pasado. Mientras cargaban las compras en el carro, una voz femenina gritó, «Samuel Vance, ¿eres tú?» Samuel se volvió, y Margaret vio cómo su expresión cambiaba a una de sorpresa y alegría. Se acercaba a una mujer de unos 40 años, bien vestida y sonriente.
Detrás de ella caminaba una mujer más joven, que parecía tener unos 20 años, con el pelo oscuro y un rostro bonito. Señora Hampton, dijo Samuel, tocándose el sombrero. Me alegré de verla. Y señorita Hampton, tiene buen aspecto. Acabamos de llegar de Denver, dijo la señora Hampton, mirando con curiosidad a Margaret. Hemos alquilado una casa aquí para pasar la temporada. Mi marido tiene intereses mineros en la zona, pero Samuel, debes presentarnos a tu acompañante. Margaret sintió un nudo en el estómago, pero la voz de Samuel era firme y cálida. Señora Hampton, señorita Hampton, les presento a la señorita Margaret Lawson. Acaba de llegar de St. Louis y vamos a casarnos. La señora Hampton arqueó las cejas y la sonrisa de la señorita Hampton se tambaleó ligeramente. ¡Qué maravilla!, dijo la señora Hampton, aunque su tono sugería lo contrario. Parece un romance relámpago. Margaret respondió a mi anuncio buscando esposa, dijo Samuel con calma. Nos estamos tomando nuestro tiempo para conocernos, pero tengo la suerte de que ella haya aceptado venir. La expresión de la señorita Hampton se había endurecido, y Margaret lo comprendió de repente. La joven había puesto sus ojos en Samuel y la llegada de Margaret había estropeado sus planes. Darse cuenta de ello la incomodó, pero Samuel parecía ajeno a la atención. Intercambiaron algunas palabras más de cortesía y luego las mujeres Hampton se marcharon. Mientras Samuel y Margaret seguían cargando el carro, Margaret notó que la señorita Hampton les lanzaba miradas, con una expresión indescifrable. La señorita Hampton parecía sorprendida por tu noticia, dijo Margaret con cautela mientras salían del pueblo. Samuel se quedó callado un momento. Isabella Hampton ha dejado claro su interés por mí en varias ocasiones. He sido educado pero distante. No siento ningún afecto romántico por ella y su descaro me resulta incómodo. Es muy guapa, observó Margaret. Samuel la miró directamente. Lo es, pero la belleza por sí sola no basta. Isabella me da la impresión de ser alguien que quiere un marido por el estatus y la comodidad, no por la compañía o el afecto verdadero. Yo quiero algo más que eso. Margaret sintió una cálida sensación al oír sus palabras y extendió la mano para tocarle ligeramente el brazo. Me alegro, dijo en voz baja. Esa noche, después de cenar, Samuel le pidió a Margaret que diera un paseo con él. Caminaron hasta el arroyo, donde el agua corría sobre piedras lisas, creando un sonido relajante. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido y el aire era fresco y fragante, con aroma a pino. He estado pensando, dijo Samuel, deteniéndose cerca de la orilla del agua. Nos conocemos desde hace menos de una semana, pero me siento más cómodo contigo que con cualquier otra persona en años. No quiero presionarte, pero me pregunto si podrías considerar fijar una fecha para nuestra boda. No inmediatamente, pero quizá dentro de unas semanas. Eso nos daría más tiempo para estar seguros, pero también haría que tu posición aquí fuera más segura. El corazón de Margaret comenzó a latir con fuerza. Ella había estado pensando en lo mismo, preguntándose cuándo Samuel sacaría el tema. Me gustaría, dijo. Yo también me siento cómoda contigo, Samuel. Más que cómoda en realidad. Me encuentro pensando en ti cuando estamos separados, preguntándome qué estarás haciendo, esperando con ansias nuestras tardes juntos. Samuel se volvió para mirarla de frente y le tomó las manos entre las suyas. Me estoy enamorando de ti, Margaret. No esperaba que sucediera tan rápido, pero es cierto. Has devuelto la vida a este lugar y a mí. Quiero construir un futuro contigo, si me aceptas. Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Yo también me estoy enamorando de ti, susurró. Tenía mucho miedo cuando vine aquí. Estaba segura de que me rechazarían y me juzgarían. Pero tú no me has mostrado más que amabilidad y respeto. Me has hecho creer que puedo volver a tener una vida feliz. Samuel levantó una mano para acariciar suavemente su mejilla, y con el pulgar le secó una lágrima. ¿Puedo besarte?, le preguntó en voz baja. Margaret asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. Samuel se inclinó lentamente, dándole toda la oportunidad de apartarse, y presionó sus labios contra los de ella en un beso suave, dulce y lleno de promesas.
Margaret sintió cómo el calor se extendía por todo su cuerpo, y cuando Samuel se apartó, ella se inclinó hacia él, sin querer que el momento terminara. En 3 semanas, dijo Samuel, con la voz ronca por la emoción. Casémonos en 3 semanas. Eso le dará tiempo al reverendo Whitfield para leer las alianzas y hacer los preparativos. ¿Te parece bien? Sí, dijo Margaret sonriéndole. 3 semanas es perfecto. Volvieron a la casa cogidos de la mano, y esa noche Margaret se acostó en su cama con los dedos presionados contra los labios, aún sintiendo la presión del beso de Samuel. No había creído posible volver a sentir así, sentirse querida, deseada y esperanzada. Samuel Vance era un regalo que no había esperado, y se prometió a sí misma que haría todo lo que estuviera en su mano para ser una buena esposa para él. Las 3 semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad y felicidad. Samuel llevó a Margaret a conocer al reverendo Whitfield y fijaron la fecha de la boda. El reverendo accedió a celebrar la ceremonia en el rancho. Consciente de que Samuel y Margaret querían una celebración sencilla y privada, Margaret escribió una carta a la única amiga que aún le quedaba en St. Louis para compartir su felicidad, pero sabiendo que era poco probable que la mujer pudiera asistir. Samuel insistió en llevar a Margaret de vuelta a Georgetown para comprar tela para el vestido de novia. En la tienda general, Clara Sullivan se preocupó por Margaret, ayudándola a seleccionar una hermosa seda de color crema y ofreciéndose a ayudarla con la costura. Margaret se sintió conmovida por la amabilidad, y las dos mujeres pasaron varias tardes juntas cosiendo el vestido y hablando de todo, desde recetas hasta los retos de la vida en un pueblo minero. Durante este tiempo, Margaret también conoció a más residentes de Georgetown. La mayoría le dieron la bienvenida, aunque notó cierta reserva en algunos, como si estuvieran esperando a ver qué tipo de mujer resultaba ser. Ignoró los rumores y se centró en ser ella misma, ayudando en la iglesia cuando se necesitaban voluntarios y tratando a todo el mundo con cortesía y amabilidad. Isabella Hampton, sin embargo, dejó claro su descontento. Margaret se la encontró 2 veces en la ciudad y, en ambas ocasiones, la joven fue apenas educada, con comentarios cargados de sutiles pullas. Margaret intentó ignorarlo, pero no pudo evitar sentirse incómoda. Había algo calculador en los ojos de Isabella que sugería que no estaba dispuesta a renunciar a Samuel. Samuel notó la incomodidad de Margaret después del segundo encuentro. ¿Qué te ha dicho Isabella?, le preguntó mientras volvían a casa. Margaret dudó, sin querer causar problemas. Simplemente dejó claro que cree que no soy adecuada para ti. Sugirió que un hombre de tu posición debería casarse con alguien con mejores conexiones y un origen más respetable. Samuel apretó la mandíbula. Isabella no sabe nada sobre lo que es adecuado para mí, y no tiene derecho a hablarte de esa manera. Si se acerca a ti de nuevo, quiero que me lo digas inmediatamente. Puedo manejar a Isabella Hampton, dijo Margaret, aunque apreciaba la actitud protectora de Samuel. He lidiado con cosas peores que insultos velados. Sé que eres fuerte, dijo Samuel acercándose para tomarle la mano, pero ya no tienes que enfrentarte a todo sola. Ahora somos compañeros, o lo seremos pronto. Tus problemas son mis problemas. Margaret le apretó la mano, sintiendo que su amor por él se hacía más profundo. Samuel no solo era amable, era firme, el tipo de hombre que estaría a su lado sin importar los retos a los que se enfrentaran. Ella nunca había tenido eso antes, y era algo invaluable. El día antes de la boda, Clara Sullivan y su marido llegaron al rancho con un carro cargado de comida y provisiones. No pensabas que te dejaríamos afrontar el día de tu boda sin ayuda, ¿verdad?, dijo Clara, entrando apresuradamente en la casa. Henry y yo estamos aquí para asegurarnos de que todo sea perfecto. Margaret se sintió abrumada por su generosidad. Juntas, ella y Clara prepararon la comida para la pequeña reunión que seguiría a la ceremonia. Samuel y Henry trabajaron fuera, colocando mesas y bancos y colgando linternas en los árboles para la celebración nocturna. Esa noche, Margaret y Clara se sentaron juntas en el porche, viendo cómo la puesta de sol pintaba las montañas de colores brillantes. Eres muy afortunada, dijo Clara en voz baja. Samuel Vance es uno de los mejores hombres que he conocido. Será bueno contigo. Lo sé, respondió Margaret.
Todavía no puedo creer que esto sea real, que mañana me vaya a casar con él. Clara la miró con astucia. Tienes miedo de que algo salga mal, ¿verdad? De que alguna sombra de tu pasado aparezca y lo arruine todo. Margaret se sorprendió por la perspicacia de la mujer mayor. ¿Es tan obvio? Solo para alguien que también ha huido de las sombras. Clara dijo, Henry y yo vinimos al oeste porque también necesitábamos un nuevo comienzo. Él había tomado algunas malas decisiones empresariales en el este y lo perdimos todo. Llegamos aquí sin casi nada, decididos a reconstruir nuestras vidas. Al principio fue difícil, pero lo conseguimos. Y tú también lo conseguirás, Margaret. Samuel y tú construiréis algo hermoso juntos. A Margaret se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, Clara. Tu amistad significa más para mí de lo que imaginas. El día de la boda amaneció despejado y hermoso, con un cielo azul brillante y el aire impregnado del aroma de los pinos y las flores silvestres. Margaret se despertó temprano, con el estómago revuelto por los nervios y la emoción. Clara llegó antes del desayuno y echó a Samuel de la casa para poder ayudar a Margaret a prepararse. Margaret se bañó y se lavó el pelo, y luego se sentó envuelta en una bata mientras Clara hacía magia con las tenacillas. El vestido de seda color crema le quedaba perfecto, con el corpiño ajustado y la falda cayendo en elegantes pliegues hasta el suelo. Clara había traído un ramo de flores silvestres, moradas, amarillas y blancas, atadas con una cinta. Cuando Margaret se miró en el pequeño espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Parecía feliz, casi radiante, con los ojos verdes brillantes y las mejillas sonrosadas. No era la mujer destrozada y desesperada que había llegado a Georgetown 3 semanas antes. Era alguien nuevo, alguien esperanzado y enamorado. La ceremonia estaba prevista para última hora de la tarde, cuando la luz sería suave y dorada. A medida que se acercaba la hora, Margaret sentía que su nerviosismo aumentaba. Clara pareció darse cuenta y le apretó la mano. Es normal estar nerviosa, le dijo. Pero recuerda que Samuel te ama. Él te eligió. Nada más importa. Llegó el reverendo Whitfield, seguido por Henry Sullivan y otras 3 parejas del pueblo que se habían hecho amigas de Samuel a lo largo de los años. Margaret se sintió conmovida por el hecho de que la gente hubiera hecho el viaje hasta el rancho para presenciar su boda. Y entonces Samuel salió de su habitación y a Margaret se le cortó la respiración. Llevaba un traje nuevo, oscuro y bien ajustado, y se había cortado el pelo y afeitado. Estaba increíblemente guapo, pero fue la expresión de su rostro cuando la vio lo que hizo que a Margaret se le encogiera el corazón. La miró como si fuera lo más preciado del mundo, como si no pudiera creer su buena suerte. Se colocaron juntos ante el reverendo Whitfield, con las montañas elevándose a sus espaldas y sus amigos reunidos a su alrededor. El reverendo habló sobre el amor y el compromiso, sobre el vínculo sagrado del matrimonio y las responsabilidades que estaban asumiendo. Les pidió que se hicieran votos el uno al otro, que prometieran amarse, apreciarse y honrarse mutuamente todos los días de sus vidas. Cuando Samuel pronunció sus votos, su voz era fuerte y segura, y sus ojos azules nunca se apartaron del rostro de Margaret. Cuando le tocó el turno a Margaret, habló desde el corazón, prometiendo estar al lado de Samuel en las alegrías y las penas que les deparara la vida, ser su compañera y su amor mientras viviera. Samuel le deslizó un sencillo anillo de oro en el dedo y el reverendo Whitfield los declaró marido y mujer. «Puedes besar a la novia», dijo con una sonrisa. Samuel tomó el rostro de Margaret entre sus manos y la besó con una ternura que la hizo sentir querida y deseada al mismo tiempo. Sus amigos aplaudieron y cuando finalmente se separaron, Margaret vio lágrimas en los ojos de Samuel que coincidían con las suyas. La celebración que siguió fue alegre y cálida. Comieron la comida que Clara y Margaret habían preparado, y Henry Sullivan sacó un violín y tocó melodías animadas que hicieron que la gente aplaudiera y marcara el ritmo con los pies. Cuando se puso el sol y las linternas comenzaron a brillar, Samuel llevó a Margaret a bailar bajo las estrellas, y ella se sintió como si estuviera viviendo un sueño. Más tarde, después de que los invitados se hubieran marchado,
y la casa se hubiera quedado en silencio, Samuel y Margaret se quedaron juntos en la sala principal, sintiéndose de repente tímidos el uno con el otro. Ahora estaban casados, eran verdaderamente marido y mujer, y la intimidad de esa realidad se cernía entre ellos. ¿Estás cansada?, preguntó Samuel en voz baja. Un poco, admitió Margaret, pero sobre todo, soy feliz. Este ha sido el día más maravilloso de mi vida. Samuel extendió la mano y le quitó con delicadeza las horquillas del pelo, dejando que las ondas castañas le cayesen sobre los hombros. «Eres tan hermosa», murmuró. «Soy el hombre más afortunado del mundo». Margaret levantó la mano y le tocó la cara, pasando los dedos por su mandíbula. «Te quiero, Samuel. No creía que pudiera sentir algo así por nadie, pero te amo con todo mi corazón». «Yo también te amo», dijo Samuel, y entonces la besó de nuevo, más largo y profundo que antes. Margaret sintió cómo el deseo se encendía en su interior, cálido e insistente. Y cuando Samuel la levantó en brazos y la llevó a su dormitorio, ahora su dormitorio, ella lo siguió de buena gana, lista para comenzar este nuevo capítulo de su vida juntos. La noche fue tierna y apasionada, llena de susurros y caricias suaves mientras aprendían a conocer sus cuerpos y sus corazones. Samuel fue paciente y cuidadoso, asegurándose de que Margaret se sintiera segura y querida, y ella respondió con una pasión que los sorprendió a ambos. Cuando finalmente se quedaron dormidos, envueltos en los brazos del otro, Margaret sintió una paz que nunca antes había conocido. Los días y las semanas que siguieron estuvieron llenos de las rutinas ordinarias de la vida matrimonial, pero para Margaret fueron extraordinarios. Se despertaba cada mañana junto a su marido, le ayudaba con las tareas del rancho cuando podía y pasaba los días haciendo de su casa un verdadero hogar. Plantó el jardín y lo cuidó con esmero, observando con satisfacción cómo empezaban a crecer las verduras. Aprendió a conservar los alimentos, a hacer mantequilla y queso, a realizar todas las tareas que una esposa de ranchero debía dominar. Samuel era un marido atento y cariñoso. Nunca daba a Margaret por sentada, siempre le daba las gracias por las comidas y se fijaba en los pequeños detalles con los que ella mejoraba su hogar. Le enseñó a montar mejor a caballo, llevándola a largas excursiones por las montañas, donde exploraban valles escondidos y lagos cristalinos. Por las tardes, salían juntos a caballo o Samuel tocaba la armónica que tenía desde niño mientras Margaret cantaba. Su relación física también se profundizó y la timidez inicial dio paso a una cómoda intimidad. Margaret descubrió que disfrutaba mucho más del lecho matrimonial que con Thomas, porque Samuel lo veía como una expresión de amor y no solo como satisfacción física. Él era generoso y atento, y ella se sentía deseada y hermosa en sus brazos. El verano llegó con toda su fuerza, trayendo largos días de sol y trabajo duro. Había que cortar y almacenar el heno. Los caballos necesitaban entrenamiento y cuidados, y había un sinfín de reparaciones y mejoras que hacer en el rancho. Margaret trabajaba junto a Samuel siempre que podía, aprendiendo los ritmos de la vida en el rancho y descubriendo fortalezas que no sabía que poseía. A finales de julio, Margaret comenzó a sentirse cansada y con náuseas por las mañanas. Al principio, lo atribuyó al exceso de trabajo o a pasar demasiado tiempo al sol, pero cuando los síntomas persistieron, comenzó a darse cuenta. Contó las semanas desde su última menstruación y sintió una oleada de alegría y miedo. Estaba embarazada. Esperó hasta estar segura antes de decírselo a Samuel. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol, le tomó la mano y la colocó sobre su vientre, a un plano. «Samuel», le dijo en voz baja, «tengo algo que decirte. Voy a tener un bebé». Samuel la miró fijamente, y su expresión pasó de la sorpresa al asombro y luego a la alegría pura. «Un bebé», repitió. «Margaret, ¿estás segura? Tan segura como puedo estarlo sin haber ido al médico», respondió ella. «Creo que el bebé nacerá a finales del invierno o principios de la primavera». Samuel soltó un grito de alegría y la abrazó, besándole la cara y el pelo. «Esto es increíble. Un bebé. Nuestro bebé». De repente, se apartó y la alegría dio paso a la preocupación. «¿Estás bien?»,
¿Necesitas descansar más? ¿Deberíamos ir a la ciudad a ver al médico? Margaret se rió de su repentina ansiedad. Estoy bien, te lo prometo. Las mujeres han tenido bebés desde el principio de los tiempos. Pero sí, deberíamos ir al médico pronto para asegurarnos de que todo va como debe ir. Fueron a Georgetown la semana siguiente y el médico confirmó lo que Margaret ya sabía. Estaba sana y el embarazo parecía normal, aunque le advirtió que no hiciera esfuerzos excesivos y le recetó un tónico para aliviar las náuseas matutinas. La noticia del embarazo se extendió rápidamente por Georgetown, como siempre ocurría con este tipo de noticias. Clara Sullivan estaba encantada y enseguida le ofreció consejos y ayuda. Otras mujeres del pueblo, algunas de las cuales habían sido reservadas con Margaret, se mostraron más cordiales ahora que iba a ser madre. El embarazo tenía la capacidad de hacer que una mujer fuera respetable, independientemente de su pasado. Isabella Hampton, sin embargo, hizo un último intento por crear problemas. Margaret se encontró con ella en la tienda general una tarde, e Isabella se acercó a ella a propósito. Así que has conseguido atrapar a Samuel para siempre, dijo Isabella, en voz tan baja que solo Margaret podía oírla. Un bebé es muy conveniente para alguien con tu pasado. Margaret sintió cómo la ira la invadía, ardiente y aguda. Había tolerado los comentarios sarcásticos de Isabella durante meses, pero no permitiría que esa mujer empañara su felicidad o desacreditara a su hijo. Mi pasado no es asunto suyo, señorita Hampton, dijo Margaret con frialdad. No he hecho nada para atrapar a Samuel. Nos casamos porque nos amamos, y nuestro hijo es una bendición, no una conveniencia. Si eso le molesta, le sugiero que examine sus propios celos y resentimiento en lugar de proyectarlos sobre mí. El rostro de Isabella se sonrojó de ira. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Mi padre es un hombre importante en Denver. Con una sola palabra mía podría arruinar su reputación social. Margaret se rió, sorprendiéndose a sí misma. Arruinarme, señorita Hampton. Ya estoy arruinada. O al menos eso me dijeron en St. Louis. He sido objeto de rumores, juicios y rechazo. Pero sigo en pie y ahora soy más feliz que cuando me preocupaba la buena opinión de la sociedad. No tienes poder sobre mí porque no me importa lo que pienses. Dicho esto, Margaret se dio la vuelta y se alejó con la cabeza alta. Podía sentir la mirada furiosa de Isabella en su espalda, pero no se volvió. Cada palabra que había dicho era sincera. Se había liberado de la tiranía de las opiniones ajenas y no permitiría que alguien como Isabella Hampton la arrastrara de nuevo a esa prisión. Cuando le contó a Samuel lo ocurrido esa noche, él se sintió a la vez enfadado y orgulloso. Ojalá no hubieras tenido que pasar por eso, le dijo, pero me alegro de que hayas defendido tus derechos y los de nuestra familia. Isabella no tiene cabida en nuestras vidas y ya es hora de que lo entienda. El verano dio paso al otoño y las montañas estallaron de color cuando los álamos se tiñeron de dorado y los sarces se incendiaron de rojo y naranja. El embarazo de Margaret se hizo más visible, su cuerpo cambiaba para adaptarse a la vida que crecía en su interior. Samuel estaba fascinado por los cambios. Siempre le preguntaba cómo se sentía y le ponía la mano en el vientre para sentir cómo se movía el bebé. Pasaron el otoño preparándose para el invierno y para la llegada del bebé. Samuel construyó una cuna de pino, lijándola hasta dejarla lisa y tallando delicados diseños en la madera. Margaret cosió ropita y mantitas, maravillándose de lo pequeñas que eran. Decidieron convertir el segundo dormitorio en una habitación para el bebé, y Samuel pintó las paredes y construyó estanterías para las cosas del bebé. El invierno llegó con la primera nevada en noviembre, y el rancho se transformó en un maravilloso paisaje blanco. El trabajo no se detuvo, pero cambió, centrándose más en cuidar de los animales y asegurarse de que tuvieran suficiente comida y agua. Margaret se quedaba más en casa, dedicándose a coser y tejer, preparando comidas y manteniendo la casa cálida y confortable. Llegó la Navidad y Samuel insistió en cortar un pequeño pino y llevarlo a casa. Lo decoraron con guirnaldas de palomitas de maíz y adornos de papel, y Samuel le regaló a Margaret un precioso chal que había encargado en Denver. Margaret le regaló a Samuel un par de guantes de cuero que ella misma había hecho,
y pasaron el día en tranquila felicidad, agradecidos el uno por el otro y por la vida que habían construido. A finales de febrero, cuando la nieve aún cubría el suelo y las noches eran muy frías, Margaret se puso de parto. Samuel, a pesar de todos sus preparativos, entró en pánico cuando los dolores comenzaron en medio de la noche. Quería ir a buscar al médico inmediatamente, pero Margaret le dijo con calma que había tiempo. Los primeros bebés tardaban muchas horas en llegar. Al amanecer, Samuel finalmente fue a buscar al médico y también a Clara Sullivan, que había prometido asistir al parto. Regresó con ambos y con otra mujer del pueblo que tenía experiencia como comadrona. Los tres se apoderaron del dormitorio, echando a Samuel y cerrando la puerta. Samuel estuvo paseándose por la sala principal durante horas, sobresaltándose con cada ruido que venía del dormitorio, atormentado por saber que Margaret estaba sufriendo y él no podía hacer nada para ayudarla. Fue el día más largo de su vida, y cuando llegó la noche, estaba casi loco de preocupación. Finalmente, justo cuando se ponía el sol, oyó el llanto débil y agudo de un bebé. Se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza, y entonces Clara abrió la puerta, con el rostro radiante. «Tienes un hijo, Samuel», dijo. «Un hijo hermoso y sano, y Margaret está cansada, pero bien». Samuel la empujó para entrar en la habitación, y sus ojos se posaron inmediatamente en Margaret. Estaba tumbada en la cama, con aspecto agotado pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas. Cuando levantó la vista y vio a Samuel, sonrió y él vio lágrimas en sus mejillas. «Ven a conocer a tu hijo», dijo en voz baja. Samuel se acercó a la cama con las piernas temblorosas y miró al bebé en brazos de Margaret. Era pequeño y tenía la cara roja, con una mata de pelo oscuro y unos ojos que parecían intentar enfocar el rostro de su padre. Samuel sintió que su corazón se expandía con un amor tan intenso que casi le dolía. «Es perfecto», susurró Samuel, extendiendo la mano para tocar la diminuta mano del bebé. Los dedos del bebé se cerraron alrededor del dedo de Samuel, y él sintió cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas. «Gracias, Margaret. Gracias por darme este regalo». Margaret sonrió con cansancio. «Es nuestro regalo, Samuel, nuestro hijo. He pensado que podríamos llamarle James, como tu padre». Samuel asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. James Vance. Era un nombre bonito y fuerte para su hijo. El médico y la comadrona dieron instrucciones para cuidar tanto de la madre como del bebé. Luego se marcharon junto con Clara, prometiendo volver al día siguiente para ver cómo estaban. Samuel y Margaret se quedaron solos con su hijo. La casa estaba en silencio, salvo por los pequeños sonidos del bebé y el crepitar del fuego. Samuel se sentó en el borde de la cama, con un brazo alrededor de Margaret y la otra mano descansando suavemente sobre la cabeza de su hijo. «Nunca he sido más feliz que en este momento», dijo. «Tengo todo lo que siempre he querido aquí, en esta habitación». Margaret apoyó la cabeza en su hombro. «Hace 2 años, pensé que mi vida había terminado. Pensé que nunca volvería a ser feliz, que nunca tendría una familia o un hogar donde me quisieran y me valoraran. Y ahora míranos. Tenemos todo esto, y es más de lo que jamás hubiera soñado. Te arriesgaste mucho al venir aquí». Samuel dijo, «Dejaste todo lo que conocías y cruzaste el país para casarte con un desconocido. Eso requirió un valor tremendo». «Pensaba que estaba huyendo», dijo Margaret, «pero quizá estaba corriendo hacia algo, hacia ti, hacia esta vida. Quizá todo lo que pasó, todo el dolor y la pérdida, era necesario para traerme aquí». Samuel le besó la cabeza. «No sé si creo que las cosas suceden por una razón», dijo él, «pero estoy agradecido por cada elección y circunstancia que te trajo a mí. Te prometo, Margaret, que pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de haber venido a Colorado». «Nunca podría arrepentirme», dijo Margaret, mirando a su hijo dormido. «Este es mi lugar, contigo y con James en este hermoso lugar. Este es mi hogar». Las semanas posteriores al nacimiento de James fueron agotadoras, pero felices. Margaret se levantaba a todas horas para alimentar al bebé, y Samuel ayudaba en todo lo que podía, cambiando pañales y paseando a James cuando estaba inquieto.
Ambos estaban privados de sueño, pero se maravillaban con cada pequeño cambio en su hijo, cada nuevo sonido que emitía, cada expresión que cruzaba su pequeño rostro. Llegó la primavera trayendo consigo un clima más cálido y la renovación de la vida en todo el rancho. El jardín comenzó a florecer de nuevo. Los caballos retozaban en los prados y James se hacía más fuerte y más despierto. Samuel contrató a un joven del pueblo para que le ayudara con las tareas del rancho, lo que le daba más tiempo para estar con su familia. En mayo, llevaron a James a Georgetown para bautizarlo. El reverendo Whitfield ofició la ceremonia y Clara y Henry Sullivan fueron los padrinos. La iglesia estaba llena de gente que había llegado a conocer y respetar a Samuel y Margaret. Y mientras Margaret miraba a su alrededor, los rostros amables, se dio cuenta de que había encontrado aceptación y comunidad en este rudo pueblo de montaña. Después de la ceremonia, hubo una celebración en la casa de los Sullivan. La gente trajo comida y regalos para el bebé, y Margaret se encontró rodeada de mujeres que le ofrecían consejos y compartían historias sobre sus propios hijos. Se sintió acogida por esta comunidad de una manera que nunca antes había experimentado. Louis, donde la gente se preocupaba más por las apariencias y la posición social que por la amistad genuina, a medida que avanzaba la tarde, Margaret salió a tomar aire fresco, llevando a James con ella, se paró en el porche, mirando las montañas que rodeaban Georgetown, pensando en cuánto había cambiado su vida en poco más de un año. Samuel salió y se unió a ella, deslizando su brazo alrededor de su cintura. ¿En qué estás pensando?, le preguntó. Estoy pensando en la gracia, dijo Margaret en voz baja. Llegué aquí esperando ser juzgada, esperando ser rechazada una vez que la gente conociera mi historia, pero tú me ofreciste gracia en su lugar. Viste más allá de mis errores y mi vergüenza, y me diste la oportunidad de empezar de nuevo. Y gracias a eso, ahora tengo esta vida increíble. Te tengo a ti, a James, un hogar y amigos. Tengo todo lo que nunca pensé que tendría. Samuel la giró para que lo mirara, con expresión seria. Todos necesitamos gracia, Margaret. Todos hemos cometido errores. Todos tenemos cosas en nuestro pasado de las que no estamos orgullosos. La diferencia está en si dejamos que esas cosas nos definan o si decidimos seguir adelante. Tú decidiste seguir adelante, arriesgarte y construir una nueva vida. Por eso tienes lo que tienes, porque fuiste lo suficientemente valiente como para aceptar la misericordia cuando te la ofrecieron. Margaret se puso de puntillas y lo besó, sin importarle que estuvieran en un porche público donde cualquiera podía verlos. Te amo, Samuel Vance, le dijo. Te amaré hasta el día de mi muerte. Y yo te amo, respondió Samuel, acercándola a él. Tú y James son todo mi mundo. El tiempo pasó como suele pasar cuando la vida es plena y feliz. James pasó de ser un bebé a un niño pequeño. Aprendió a caminar y a hablar, y llenó la casa de risas y energía. La cría de caballos de Samuel se expandió, ganando reputación por la calidad de los animales, y el rancho prosperó. Margaret se hizo conocida en todo Georgetown por su amabilidad y su habilidad para organizar eventos comunitarios, y entabló profundas amistades con varias mujeres de la ciudad. Cuando James tenía 2 años, Margaret descubrió que estaba embarazada de nuevo. Esta vez, la noticia fue menos sorprendente, pero no menos alegre. Samuel estaba encantado con la perspectiva de tener otro hijo, y James, cuando le dijeron que iba a ser hermano mayor, parecía emocionado, aunque no entendía del todo lo que eso significaba. El segundo embarazo fue más fácil que el primero, tal vez porque Margaret sabía lo que le esperaba y estaba menos ansiosa. En el otoño de 1879 dio a luz a una niña a la que llamaron Sarah, en honor a la madre de Samuel. Sarah tenía el pelo castaño rojizo y los ojos verdes de Margaret, y desde el principio fue una bebé tranquila y contenta que rara vez lloraba. Al principio James estaba confundido por esta pequeña criatura que había invadido su hogar, pero bajo la suave guía de Margaret, se convirtió en un hermano mayor devoto, siempre dispuesto a ayudar con la bebé y a traerle juguetes. Samuel veía crecer a su familia con una sensación de asombro y gratitud que nunca disminuyó. La vida en el rancho se estableció en un patrón cómodo. Los niños crecieron y prosperaron, y el amor de Samuel y Margaret
se profundizó con cada año que pasaba. Por supuesto, tuvieron sus desafíos. Hubo inviernos duros en los que escaseaban los suministros, enfermedades que les asustaban y desacuerdos que había que resolver. Pero lo afrontaron todo juntos, con un compromiso inquebrantable el uno con el otro. Georgetown siguió creciendo y cambiando. El auge de la plata trajo riqueza a algunos y desamor a otros. Llegaron nuevas familias y otras se marcharon cuando se les acabó la suerte. A pesar de todo, Samuel y Margaret se mantuvieron firmes y su rancho fue un refugio de estabilidad y amor. Una tarde del verano de 1882, cuando James tenía 5 años y Sarah casi 3, la familia se sentó en el porche a ver la puesta de sol. James jugaba con un caballo de madera tallado que Samuel le había hecho, y Sarah estaba en el regazo de Margaret, chupándose el dedo y luchando contra el sueño. Samuel se sentó junto a su esposa, con el brazo alrededor de sus hombros, sintiendo una satisfacción tan profunda que era casi abrumadora. ¿Alguna vez piensas en St. Louis?, preguntó Samuel en voz baja. ¿Cómo habría sido tu vida si te hubieras quedado? Margaret se quedó en silencio un momento, reflexionando sobre la pregunta. A veces, admitió, pero no con pesar. Si me hubiera quedado, habría seguido atrapada en mi pasado, definida por los crímenes de mi difunto marido. Habría estado sola e infeliz, siempre tratando de demostrar mi valía a personas que ya habían decidido que no era digna. Aquí he podido convertirme en la persona que estaba destinada a ser. He podido construir una vida basada en el amor y la honestidad, en lugar de en las apariencias y los juicios. Me alegro de que hayas venido, dijo Samuel con sencillez. No puedo imaginar mi vida sin ti y sin los niños. Tú me salvaste, Margaret. Antes de que llegaras, solo seguía la rutina, trabajando hasta el agotamiento para no tener que pensar en lo solo que estaba. Tú me diste una razón para volver a vivir, para volver a tener esperanza. Margaret cambió a Sarah al otro lado y tomó la mano de Samuel. Nos salvamos mutuamente, dijo. Eso es lo que hace el amor. No lo arregla todo, pero nos da la fuerza para afrontar lo que venga. Nos da una razón para seguir intentándolo, seguir creciendo, seguir creyendo que las cosas buenas son posibles. Samuel llevó su mano a sus labios y la besó. Nunca te lo he dicho, pero cuando escribí por primera vez ese anuncio buscando esposa, estaba aterrorizado. Pensaba que ninguna mujer querría venir hasta Colorado para casarse con un hombre al que no conocía. Y cuando me respondiste y me contaste tu situación, casi dejé que el miedo me impidiera responder. Pensé que quizá estaba asumiendo demasiado, que tus problemas se convertirían en los míos. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó Margaret. Tu honestidad, respondió Samuel. Podrías haber ocultado tu pasado. Podrías haber venido aquí y haberme dejado descubrir la verdad más tarde. Pero fuiste honesto conmigo desde el principio, a pesar de que sabías que eso podría costarte tu oportunidad de empezar de nuevo. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter, y te estoy muy agradecida. Escuché a mi instinto y te respondí. Se sentaron en un cómodo silencio mientras el cielo se oscurecía y aparecían las primeras estrellas. James abandonó su juguete y se subió al regazo de Samuel, y Samuel rodeó a su hijo con los brazos, respirando el olor del niño a sol, tierra e infancia. Margaret miró a su familia en el hogar que habían creado juntos y sintió una gratitud tan profunda que se le llenaron los ojos de lágrimas. Los años siguieron pasando, cada uno trayendo nuevas alegrías y desafíos. James comenzó la escuela en Georgetown, yendo a la ciudad con Samuel todos los días y regresando lleno de historias sobre sus lecciones y sus amigos. Sarah seguía siendo la tranquila y reflexiva, feliz de ayudar a su madre en las tareas domésticas o de pasar horas en el jardín examinando insectos y flores con igual fascinación. En 1884, Margaret dio a luz a otro hijo al que llamaron Thomas. Samuel había dudado sobre el nombre, sabiendo que también era el nombre del primer marido de Margaret, pero Margaret insistió. Thomas Lawson era un hombre malo que tomó decisiones terribles, dijo ella. Pero el nombre en sí mismo no está maldito. Quiero redimirlo, dárselo a un niño que crecerá rodeado de amor y buenos ejemplos.
Nuestro Thomas no se parecerá en nada al hombre con el que me casé antes. Samuel estuvo de acuerdo, y el pequeño Thomas demostró ser un torbellino de energía y travesuras desde el momento en que empezó a gatear. Mantenía a Margaret constantemente ocupada, y sus travesuras hacían reír a todos, incluso cuando estaban exasperados con él. El rancho siguió prosperando, y Samuel pudo expandirse, comprando más tierras y aumentando su rebaño de caballos. Se hizo famoso en todo Colorado por su honestidad en los negocios y la calidad de sus animales. Y los compradores venían desde lugares tan lejanos como Denver y Colorado Springs para comprarle caballos. Margaret siguió muy involucrada en la comunidad de Georgetown. Ayudó a crear una biblioteca, organizó recaudaciones de fondos para familias necesitadas y dio clases de catequesis en la iglesia. Era querida por muchos, y los rumores sobre su pasado habían quedado en el olvido hacía tiempo. Era simplemente Margaret Vance, la esposa de Samuel, una buena madre y un pilar de la comunidad. En la primavera de 1887, cuando James tenía 10 años, Sarah 7 y Thomas 3, Margaret descubrió que estaba embarazada de nuevo. Este embarazo fue más difícil que los anteriores, quizás porque ya tenía más de 30 años. Se cansaba fácilmente y sufría náuseas durante todo el embarazo. Samuel estaba atento y preocupado, insistiendo en que descansara más y asumiendo más tareas domésticas. En noviembre, Margaret dio a luz a dos niñas gemelas, Elizabeth y Emma. El parto fue largo y difícil, y durante varias horas aterradoras, el médico temió por la supervivencia de Margaret, pero ella salió adelante. Y aunque estuvo débil durante semanas después, poco a poco recuperó sus fuerzas. Las gemelas eran pequeñas pero sanas, y completaban la familia Vance. Samuel miró a sus 5 hijos, desde las gemelas bebés hasta James, de 10 años, y sintió que su corazón iba a estallar de amor y orgullo. Su casa era ruidosa y caótica, y estaba llena de vida, todo lo que había soñado durante esos años solitarios antes de que llegara Margaret. A medida que los niños crecían, Samuel se aseguraba de que comprendieran el valor del trabajo duro, la honestidad y el trato respetuoso hacia los demás. Les contaba historias sobre la vida de sus padres antes de conocerse, con el deseo de que comprendieran que todo el mundo comete errores y que lo importante es cómo se responde a esos errores. Margaret se mostraba más reacia a compartir su pasado con los niños, preocupada porque se avergonzaran de ella. Pero Samuel insistía en que era importante. Necesitan saber que su madre es una de las personas más valientes que he conocido, decía. Necesitan comprender que ella enfrentó el juicio y el rechazo con elegancia y valentía, y que nunca permitió que eso la definiera. Esa es una lección que vale la pena enseñar. Así que Margaret les contó a sus hijos, de manera apropiada para su edad, sobre su primer matrimonio y las dificultades que siguieron a la muerte de Thomas Lawson. Les explicó que había venido al oeste como novia por encargo. Les habló de su miedo y su esperanza, y de cómo su padre le había ofrecido su elegancia cuando otros solo le ofrecían su juicio. James, el mayor, fue quien lo entendió más claramente. ¿La gente fue mala contigo, mamá?, preguntó. Algunas personas lo fueron, admitió Margaret, pero otras, como tu padre, Clara Sullivan y el reverendo Whitfield, fueron amables. Y aprendí que las personas amables son las que importan. Las demás cargan con su propio dolor y miedo, y tratan de sentirse mejor juzgando a los demás. Pero ese no es el tipo de persona que yo quería ser, y tampoco es el tipo de personas que quiero que ustedes sean. Los niños asimilaron estas lecciones y se convirtieron en jóvenes compasivos y reflexivos. James demostró tener talento para trabajar con caballos y a menudo ayudaba a Samuel con el entrenamiento. Sarah desarrolló un amor por las plantas y comenzó a ayudar a Margaret a ampliar el jardín hasta convertirlo en una operación seria, vendiendo verduras y hierbas a la gente de Georgetown. Thomas, fiel a su naturaleza traviesa, mantenía a todos en vilo, pero también demostraba tener una mente rápida y un don para resolver problemas. Los gemelos, a medida que crecían, demostraron ser inseparables, creando su propio lenguaje y terminando las frases del otro. La década de 1890 trajo más cambios a Georgetown y a la familia Vance.
El mercado de la plata comenzó a declinar y parte de la energía de la ciudad en auge se desvaneció de Georgetown. Las familias que habían venido en busca de fortuna se trasladaron a otros lugares en busca de oportunidades. Pero los Vance se quedaron. Sus raíces eran ahora demasiado profundas como para arrancarlas fácilmente. A los 16 años, James se enamoró de una chica del pueblo, la hija del propietario de la tienda. Samuel y Margaret observaban con diversión y ternura cómo su hijo navegaba por las confusas aguas del primer amor. Cuando James pidió permiso para cortejar a la chica, Samuel le dio su bendición, recordando su propia juventud y la intensidad de las emociones juveniles. Sarah, a los 13 años, era más reservada con respecto a sus sentimientos, pero Margaret podía ver en ella a la joven en la que se estaba convirtiendo. Era reflexiva y amable, y tenía una profunda conexión con la naturaleza. Margaret sospechaba que Sarah acabaría queriendo viajar para ver más mundo, más allá de su rincón de Colorado. Y aunque esa idea la entristecía, estaba decidida a apoyar cualquier sueño que tuviera su hija. Thomas, a los 9 años, seguía lleno de energía y travesuras, pero también mostraba signos del hombre en el que se convertiría. Tenía un fuerte sentido de la justicia y no soportaba ver a nadie tratado injustamente. Más de una vez se había metido en líos en la escuela, defendiendo a los niños más pequeños de los matones. Samuel se esforzó por canalizar ese instinto protector en direcciones positivas, enseñando a Thomas que la fuerza debía utilizarse para proteger a los vulnerables, no para dominarlos. Los gemelos, de 6 años, empezaban el colegio y encantaban a todo el mundo con sus brillantes sonrisas y sus caras idénticas. Eran tan parecidos que incluso Margaret a veces tenía dificultades para distinguirlos, aunque notaba pequeñas diferencias en sus personalidades. Elizabeth era más extrovertida, mientras que Emma era un poco más reservada. En 1895, James se casó con su amada Emily en una hermosa ceremonia en la iglesia de Georgetown. Fue un día agridulce para Margaret, que veía a su primogénito comprometer su vida con otra mujer. Pero Emily era dulce y amable, y estaba claro que adoraba a James. Así que Margaret la acogió en la familia con los brazos abiertos. Samuel construyó una pequeña casa para James y Emily en la propiedad del rancho, con el deseo de tener a su hijo cerca y al mismo tiempo dar privacidad a la joven pareja. James siguió trabajando con los caballos, ahora como socio de pleno derecho en la explotación, y estaba claro que acabaría haciéndose cargo del rancho cuando Samuel estuviera listo para jubilarse. Los años siguieron pasando, trayendo más alegrías y tristezas. Clara Sullivan murió en 1897 y Margaret lloró la pérdida de la mujer que había sido su primera amiga en Colorado. Henry siguió a su esposa 2 años más tarde, y Samuel y Margaret se aseguraron de que fuera enterrado junto a Clara, sabiendo que eso era lo que ambos hubieran querido. El cabello de Margaret comenzó a mostrar mechones plateados, y el cabello oscuro de Samuel se volvió casi completamente gris. Se movían más lentamente que antes, pero seguían activos y comprometidos con la vida. Comenzaron a llegar sus nietos. Primero el hijo de James y Emily, luego otro niño, y luego Sarah, que había viajado durante varios años, regresó a casa y finalmente se casó con un maestro de Georgetown, trayendo más nietos al mundo. Thomas se convirtió en un hombre alto y fuerte que decidió dedicarse a la ley, trabajando como ayudante del sheriff en Georgetown. Había heredado el sentido del honor de su padre y la compasión de su madre, y era respetado por toda la comunidad. Las gemelas, Elizabeth y Emma, siguieron siendo muy unidas. Ambas se convirtieron en profesoras y trabajaban juntas en la escuela de Georgetown. En 1905, Samuel y Margaret celebraron su 21º aniversario de boda. Ahora tenían más de 50 años, hijos y nietos adultos y toda una vida de recuerdos a sus espaldas. Se sentaron en el porche de la casa que Samuel había construido hacía tanto tiempo, contemplando la puesta de sol sobre las montañas, como habían hecho innumerables veces antes. ¿Recuerdas el día que llegué? Margaret le preguntó a Samuel. Cada detalle. Samuel respondió. Recuerdo verte bajar de la diligencia y pensar en lo hermosa y asustada que estabas. Recuerdo que quería protegerte para que te sintieras segura. Lo hiciste, dijo Margaret en voz baja. Desde el primer momento me hiciste sentir segura.
Me diste gracia cuando esperaba juicio, amor cuando esperaba rechazo. Cambiaste toda mi vida, Samuel, y tú cambiaste la mía, respondió Samuel. Antes de que llegaras, solo existía, vivía sin sentir realmente nada. Tú trajiste alegría, amor y vida a este lugar. Me diste hijos y nietos, una familia que nunca pensé que tendría. Eres lo mejor que me ha pasado nunca, dijo Margaret Vance. Margaret apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el latido constante de su corazón, el calor de su cuerpo junto al suyo. Hemos tenido una buena vida, ¿verdad? La mejor, asintió Samuel, y aún nos quedan muchos años por delante, si Dios quiere. Años para ver crecer a nuestros nietos, para ver lo que logran nuestros hijos, para disfrutar de la vida que hemos construido juntos. Se sentaron en un cómodo silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer, y Margaret pensó en la joven aterrorizada que había llegado a Georgetown hacía tantos años. Esa mujer esperaba ser juzgada y rechazada, estaba preparada para lo peor. En cambio, había encontrado amor y aceptación, gracia y redención. Había encontrado a Samuel y juntos habían construido algo hermoso y duradero. Las estaciones seguían cambiando y la familia Vance seguía creciendo y prosperando. Samuel y Margaret envejecían. Su cabello se volvía blanco y sus movimientos más lentos, pero su amor nunca disminuyó. Caminaban tomados de la mano, se terminaban las frases el uno al otro y seguían mirándose con el mismo afecto y deseo que habían sentido cuando eran recién casados. En 1910, Georgetown celebró su 50º aniversario y la ciudad organizó una gran fiesta. Samuel y Margaret asistieron con sus hijos y nietos y fueron homenajeados como una de las familias fundadoras que habían ayudado a construir la comunidad. Mientras Margaret estaba de pie en la plataforma con Samuel a su lado, mirando a la multitud de rostros familiares, sintió una profunda gratitud y sentido de pertenencia. Pensó en aquel anuncio que Samuel había publicado hacía tantos años, el que la había llevado al otro lado del país para casarse con un desconocido. Pensó en el miedo y la esperanza que había llevado consigo en aquel largo viaje, en el deseo desesperado de empezar de nuevo. Y pensó en cómo se había cumplido con creces aquella plegaria. Samuel le apretó la mano y ella lo miró, viendo el amor en sus ojos azules, tan brillantes como cuando era joven. Gracias, susurró ella. ¿Por qué?, preguntó Samuel. Por todo, respondió Margaret. Por ver más allá de mis errores, por darme una oportunidad, por amarme como lo has hecho, por construir esta hermosa vida conmigo. Samuel sonrió y le besó la frente. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para venir a Colorado, por confiar en mí cuando tenías todas las razones para tener miedo, por corresponderme. Hemos sido compañeros en todo, Margaret, y no cambiaría ni un solo momento de nuestra vida juntos. Mientras la celebración continuaba a su alrededor con música, risas y niños corriendo por las calles, Samuel y Margaret Vance permanecían juntos, con las manos entrelazadas y el corazón lleno. Habían afrontado dificultades y alegrías, penas y celebraciones, siempre juntos, siempre apoyándose mutuamente. Margaret había llegado a Georgetown esperando ser juzgada, segura de que su pasado la perseguiría para siempre. En cambio, Samuel le había ofrecido su gracia, un regalo tan precioso que había transformado toda su vida. Y al aceptar esa gracia, al elegir confiar y amar de nuevo, Margaret le había dado a Samuel un regalo igualmente precioso, la familia y el hogar que él había anhelado, el amor que pensaba que nunca volvería a encontrar. Su historia no era perfecta ni fácil. Era la historia de dos personas rotas que se habían encontrado y, a través del amor, el compromiso y la gracia, habían construido algo completo y hermoso. Era una historia de redención y segundas oportunidades, del valor que se necesita para empezar de nuevo, del poder curativo de ser verdaderamente visto y amado. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Colorado, pintando el cielo con brillantes tonos dorados, rosados y púrpuras, Samuel y Margaret permanecían juntos, rodeados de la familia que habían creado, la comunidad que habían ayudado a construir y el amor que habían cultivado durante más de 3 décadas. Se les había concedido la gracia y ellos la habían devuelto,
creando ondas que se extendían mucho más allá de sus propias vidas. Años más tarde, cuando tanto Samuel como Margaret hubieran fallecido, sus hijos y nietos se reunirían para recordarlos. Contarían historias sobre la novia por encargo que había llegado esperando ser juzgada y el vaquero que le había ofrecido gracia. En cambio, hablarían del amor que los había sostenido durante décadas, de los valores que habían inculcado a sus hijos, del legado que habían dejado. Y estos descendientes de Samuel y Margaret Vance comprenderían que el amor no tiene que ver con la perfección, tiene que ver con la aceptación y el perdón, con ver a alguien en su totalidad y elegir amarlo de todos modos. Tiene que ver con ofrecer gracia cuando otros ofrecen juicio, con creer en segundas oportunidades y nuevos comienzos. El rancho permaneció en la familia durante generaciones, pasando de James a sus hijos y a los hijos de estos. La casa que Samuel había construido con sus propias manos seguía en pie, y el valle que había reclamado como suyo seguía siendo un lugar de belleza y paz. Y siempre se contaba la historia de Samuel y Margaret, un recordatorio de que todo el mundo merece la misericordia, que el amor puede curar incluso las heridas más profundas, y que lo más valiente que puede hacer una persona es volver a confiar después de haber sido traicionada, volver a tener esperanza después de haber sido decepcionada y volver a amar después de haber sido herida. Margaret había llegado a Georgetown, Colorado, en 1876 como una viuda asustada con una reputación mancillada, sin esperar nada más que el juicio de los demás. Décadas más tarde, había dejado este mundo como una esposa, madre y abuela querida, y como un pilar de su comunidad, tras haber vivido una vida llena de amor y propósito. La diferencia entre esas dos mujeres era Samuel Vance y la gracia que él le había ofrecido, pero también fue la propia Margaret, su valentía para aceptar esa gracia y construir una nueva vida a partir de las cenizas de la antigua. Su historia de amor no fue dramática ni sensacional, fue tranquila y constante, construida sobre decisiones diarias de ser amable, ser paciente, ser fiel. Se trataba de estar ahí el uno para el otro día tras día, año tras año, en lo mundano y en lo extraordinario. Se trataba de compañerismo y respeto, pasión y ternura, risas y lágrimas. Al final, fue exactamente lo que ambos habían soñado y más de lo que cualquiera de los dos se había atrevido a esperar. Fue la gracia manifestada, el amor dado libremente y una vida construida juntos, que fue más rica y plena que cualquier cosa que hubieran podido crear por separado. Y todo comenzó con un simple anuncio, una decisión valiente y un vaquero que miró a una mujer, esperando un juicio, y en cambio le ofreció un amor más allá de sus sueños.